Hola a todos mis viajeros, espero que se encuentren bien, descansen y disfruten de esta historia. Esto es creado tanto el fanfic como la edición por mí, y es necesario aclarar que la historia principal es de Sir One Piece, sus personajes y cualquier otra parte no hecha por mí, con sus derechos a sus respectivos y maravillosos autores. Ahora empieza el capitán. En un espacio tan reducido, los agentes no pueden desplegar sus armas tácticas, y Sanji los despacha en segundos con una ráfaga limpia de patadas ciclónicas. 3. Desacoplamiento selectivo. El sabotaje mecánico. La obra maestra de la estrategia de Sanji no es el combate, sino su comprensión del terreno. Mientras registra el vagón de suministros, Sanji encuentra la caja de herramientas pesadas y las palancas de acoplamiento neumático que unen los vagones del tren marino. Recordando los planos de ingeniería que vio de pasada en el dique 1 y las conversaciones sobre el flujo cinético del Wapol-Metal, Sanji localiza los ejes de presión hidráulica que conectan el vagón 5 con el 4. Si el CP9 quiere una entrega limpia, van a tener que viajar un poco más ligeros, murmura Sanji con una sonrisa de lado, ajustándose el saco. Con una serie de patadas precisas y potentes aplicadas directamente sobre los pasadores de acero y las mangueras de vapor, Sanji deforma los conectores mecánicos. El sistema neumático falla, liberando la presión de golpe. Con un violento chirrido metálico, los vagones 5, 6 y 7 comienzan a perder tracción, separándose de la locomotora principal y quedando flotando a la deriva en medio del Aqua Laguna, despojando al tren de casi la mitad de sus tropas de apoyo. 4. El avance del fantasma. Con la retaguardia completamente diezmada y aislada, Sanji limpia las cenizas de su cigarrillo y mira hacia la puerta del vagón 4, donde los enemigos más peligrosos, incluido el recién asignado Nero y el propio CP9, empiezan a notar que algo va terriblemente mal. El fantasma ha cumplido la primera parte de su promesa a Nami. Ha despejado el camino para cuando el Rocketman alcance al Puffington, y ahora está listo para el asalto final. Fase 63. El informe del CP0, observadores en las sombras de Enies Lobby, mientras la tormenta del Aqua Laguna sacude los cimientos del mar y el Rocketman reduce distancias con el Puffington, un silencio sepulcral reina en la torre más alta de Enies Lobby. Lejos de la agitación militar de los marines y de la arrogancia del CP9, la base judicial alberga a unos visitantes cuya presencia congela la sangre de cualquiera que reconozca sus ropajes. Los observadores del CP0, Aegis entre las sombras. Vestidos con sus impecables abrigos blancos de gala y ocultando sus rostros tras máscaras tribales grotescas y refinadas, dos agentes de la máxima división de inteligencia del gobierno mundial observan el horizonte a través de los ventanales reforzados. A sus pies, un Dendenmushi con un parche ocular de diseño exclusivo parpadea, transmitiendo datos cifrados directamente desde Mariejois y los puestos de avanzada en la Grand Line. 1. La perspectiva de los dioses. Menospreciando al CP9 para el CP0, los eventos que se están desarrollando en Water 7 y en las vías del tren marino no son más que un trámite burocrático ejecutado por peones inferiores. La captura de Nico Robin y la recuperación de los planos de Plutón son prioridades absolutas para los Gorosei, pero la gestión de Rob Lucci y Spandam es vista con profundo desdén. El CP9 celebra su éxito antes de cruzar las puertas del juicio, comenta el agente de la máscara alargada, con una voz distorsionada y carente de toda emoción. Spandam cree que asegurar a la sobreviviente de Ohara le otorgará un asiento entre la élite. No comprende que el conocimiento que ella posee es un fuego que consume a cualquiera que intente avivarlo. Son asesinos eficientes, pero carecen de visión geopolítica, responde el segundo agente, cuyos dedos largos y enguantados repiquetean sobre un bastón de caña. Su incapacidad para prever la resistencia en los astilleros de Galley la ha dejado demasiados cabos sueltos. 2. El factor Wapol-Metal. La alerta tecnológica. El Dendenmushi del CP0 emite un pitido agudo, actualizando el informe de inteligencia con los datos recopilados tras la llegada del vicealmirante Garp a Water 7. Al leer los registros cinéticos y los análisis metalúrgicos que los informantes enviaron antes de que Sanji destruyera las comunicaciones traseras, las máscaras de los agentes se inclinan con genuino interés. La anomalía del dique 1. Los observadores analizan el reporte sobre la movilización masiva de material vivo en los hornos industriales. El uso de Wapol-Metal para la construcción de una estructura naval privada no regulada por el gobierno ha encendido las alarmas de los altos mandos. La amenaza del núcleo cinético. Lo que verdaderamente preocupa al CP0 no es la madera de Adam, sino la integración de dinamos cinéticas en un casco autorreparable.
Un barco capaz de absorber los impactos de la artillería naval y redistribuir esa energía para alimentar sistemas hidráulicos avanzados representa un salto tecnológico peligroso. Si esa tecnología cae en manos de la insurgencia o de los revolucionarios, el equilibrio de las flotas de la Marina se verá severamente comprometido. Roronoa Soro ha demostrado una intensidad física que rivaliza con monstruos de este mar, y ahora su capitán avanza en una locomotora blindada con ese metal maleable. No están huyendo. Están cazando a los captores, señala el agente del bastón. 3. El informe cifrado amariejo y el agente de la máscara alargada activa el Den Den Musi de transmisión directa hacia la Tierra Santa. Su tono se vuelve solemne al dictar el informe final antes del estallido del conflicto. Aquí a Egisero. Informe de situación en Enies Lobby. El Puffington se aproxima al segundo sector con la carga intacta. Sin embargo, la persecución de la tripulación de Sombrero de Paja ha superado los cálculos de resistencia climática estándar. Avanzan a bordo de un prototipo reforzado con tecnología cinética de Wapol Metal. El factor de riesgo de interferencia ha aumentado a grado A debido a la inminente convergencia del vicealmirante Garp en la zona de exclusión. Recomendamos mantener el estado de alerta en las 3 puertas y preparar el despliegue logístico en caso de que el CP-9 sea superado. La justicia absoluta no admitirá fallos en este suelo. 4. Sombras sobre el tablero. Al cortar la comunicación, el Den Den Musi cierra los ojos. Los 2 agentes del CP-0 permanecen inmóviles, como estatuas de sal en la penumbra de la torre. Abajo, en el patio principal de la base judicial, miles de soldados de la Marina y de la Guardia Judicial se posicionan en las líneas de defensa, completamente ajenos a que la tecnología de metal vivo y la voluntad inquebrantable de un grupo de piratas están a punto de hacer colapsar el sistema legal del mundo entero. Los verdaderos hilos del poder observan desde arriba, esperando ver si el metal de los Mugiwara se romperá o forjará un nuevo destino. Fase 64. La calma antes de la guerra total. El mar que rodea Enies Lobby posee una naturaleza antinatural. A diferencia del caos desatado del Aqua Laguna que ruge a sus espaldas, la geografía de la base judicial crea un fenómeno perturbador. Un océano perfectamente plano, iluminado por un día perpetuo donde el sol jamás se pone. Las nubes negras de la tormenta se detienen justo en la frontera invisible de la jurisdicción del gobierno mundial, creando una línea divisoria perfecta entre la furia del cielo y una calma artificial que hiela la sangre. Es la última pausa en el tablero. Las piezas principales han tomado sus posiciones de combate y el aire, denso y cargado de electricidad estática, parece contener el aliento antes del estallido definitivo. 1. El silencio en los vagones del Rocketman. A pocos kilómetros de romper el perímetro exterior, la demencial velocidad del Rocketman disminuye sutilmente al entrar en las aguas quietas. En el interior del tren, el ruido ensordecedor de las olas embistiendo el metal es reemplazado por un zumbido agudo. El sonido de las microdinamos del kabuto de Sogeking y los amortiguadores de Wapol Metal disipando el exceso de energía cinética acumulada durante el viaje. Nadie habla. Cada miembro de la tripulación está sumergido en su propio ritual de preparación. Luffy permanece sentado en la proa de la locomotora, con las piernas cruzadas y los ojos ocultos por la sombra de su sombrero de paja. Su respiración es pausada, profunda, acumulando la tensión en sus músculos de goma para el estallido de violencia que sabe que se avecina. Zoro está sentado en el suelo del vagón, con una piedra de afilar deslizándose de manera rítmica y suave por el filo del aguado Ichimonji. El sonido metálico y constante es lo único que rompe el silencio. Su mente está en perfecta calma, sincronizada con la vibración del acero. Sogeking realiza los últimos ajustes de torsión en el tambor de 5 ejes de su kabuto mejorado. Detrás de la máscara, sus ojos ya no muestran el pánico de antaño. La tecnología que forjó en el Dique 1 le otorga la confianza de un auténtico ejecutor a larga distancia. 2. Sanji y el aroma del tabaco en la vanguardia a bordo del Puffington, apenas un vagón por detrás del CP-9, Sanji se apoya contra la pared del pasillo. El suelo está sembrado de agentes de la Marina inconscientes y los restos de los acoplamientos neumáticos que destruyó aún gotean fluido hidráulico. Sanji saca un último cigarrillo de su estuche, lo enciende con un sutil chasquido de su encendedor dorado y exhala una larga bocanada de humo gris que se disipa lentamente en el aire acondicionado del tren. Sabe que la puerta que tiene enfrente lo conecta directamente con los monstruos del Rokusiki. No hay miedo en su rostro. Solo la fría determinación de un hombre que está dispuesto a quemar sus propias piernas con tal de arrancar a su arqueóloga de las garras del gobierno.
Disfruten de su último viaje tranquilo, bastardos, murmura Sanji, ajustándose los puños de la camisa de su traje negro. Porque en cuanto este tren se detenga, la cocina se va a poner muy caliente. 3. La muralla humana de la justicia absoluta en las estructuras de Enies Lobby, la calma es puramente militar. Más de 10.000 soldados de élite de la marina, flanqueados por los gigantes de la guardia de la corte, Oimo y Cassie, permanecen formados en perfecta simetría a lo largo de las plazas de la isla principal. Los cañones de las torres de defensa apuntan al frente, listos para abrir fuego en cuanto aparezca el primer rastro de insurgencia. En la torre del tribunal, Spandan saborea una copa de vino mientras Luffy y el resto del CP9 entran al complejo escoltando a Nico Robin y a Frankie. Míralos, Luffy. Es una fortaleza perfecta, presume Spandan con una risa nerviosa pero arrogante. Nadie ha escapado jamás de aquí. El mito de los sombrero de paja muere hoy en este suelo sagrado. Robin observa el cielo eternamente despejado de la isla, sintiendo la pesada quietud del lugar. Sabe que la calma es una ilusión. Detrás de ella, el rugido de la caldera del Rocketman y el avance implacable del buque del vicealmirante Garp están por colisionar en este punto fijo del mapa. 4. El segundo 0. El segundero del reloj de la torre principal avanza. Las miradas de los agentes del CP0 desde las alturas, la sombra del acorazado de Garp cortando la neblina exterior, y el brillo metálico de la proa del tren de los Mugiwara convergen en el mismo plano tridimensional. La calma ha llegado a su límite geométrico. El aire se expande. Las alianzas, la tecnología cinética de metal vivo, las promesas de resurrección de los barcos y el orgullo de la marina están a un segundo de colisionar en el choque más violento e ilegal que la Grand Line haya presenciado jamás. La guerra total está por comenzar. Fase 65. Asia Enies Lobby, cierre del arco de Batter 7, la frontera entre el caos del Aqua Laguna y la quietud artificial de Enies Lobby es apenas un suspiro antes del impacto. El aire se siente distinto. El olor a ozono y salitre de la tormenta es reemplazado por un aroma metálico y estéril, el olor de una base construida sobre la negación de la libertad humana. 1. El último aliento del prototipo el Rocketman, herido y forzado más allá de sus límites, emite un último rugido metálico. El blindaje de guapo metal de su proa, que ha soportado la embestida de olas titánicas y la fricción del océano, brilla con una intensidad azulada, disipando la energía cinética residual almacenada durante todo el trayecto. La locomotora, una amalgama de acero reciclado y voluntad indomable, comienza a reducir su marcha, no por falta de potencia, sino porque ha llegado al final de su propósito. Kokoro, con la mano firme en la palanca de frenado hidráulico, siente cómo cada engranaje del tren se queja por el esfuerzo titánico. Han llegado, mocosos. Grita la vieja sirena, con una lágrima de orgullo surcando su rostro. El tren de Tom ha cumplido su última misión. De aquí en adelante, les toca a ustedes caminar. 2. El descenso a la guerra. Las puertas principales de Enies Lobby, inmensas y blindadas, se alzan ante ellos como el rostro mismo de la justicia corrupta. El Rocketman no se detiene a la entrada. Se estrella contra la barrera de seguridad de la primera isla, convirtiendo el tren en un ariete que perfora las defensas externas. Los vagones se desprenden, deslizándose sobre los rieles destruidos hasta quedar incrustados en la plaza central. Luffy es el primero en saltar. Su capa ondea en el viento, y el sombrero de paja se ajusta a su cabeza con una firmeza que marca el fin de su rol como el chico de la isla y el inicio de su papel como el pirata que desafía al mundo. Zoro, Sogeking, Nami y los demás saltan tras él, formando una línea de fuego frente a miles de soldados de la marina. 3. El legado de Batter 7. Mientras el humo del impacto comienza a disiparse y los soldados de la marina se preparan para el asalto, los Mugiwara no miran atrás hacia el tren destrozado. Saben que lo que dejaron en Batter 7, el Going Merry descansando bajo el mar y la promesa de un nuevo Zoom, saboteando el suministro. Tilestone, el corpulento capataz de los astilleros, sostiene un enorme barril de pólvora de alta densidad modificado para los proyectiles de demolición. Antes de que pueda arrojarlo, los dedos largos de Blueno surgen de la nada y tocan la base del barril. Aislamiento de recursos. Con un sutil chasquido, Blueno crea una puerta giratoria Kaiten Door, en la madera del barril, haciendo que toda la pólvora se derrame instantáneamente en el vacío dimensional antes de cerrar la compuerta. Tilestone se queda sosteniendo un contenedor vacío y desequilibrado, confundido por la falta de peso. ¿Qué demonios? Brama Tilestone, mirando el suelo intacto. La pólvora ha desaparecido. Alguien está jugando con la piedra. 2. Guerrilla de sombras.
Desarmando a la Frankie Family, Blueno no se detiene a pelear. Su objetivo estratégico es desmantelar la capacidad logística de las fuerzas de apoyo de Batter 7 para dejar a los sombrero de paja completamente aislados en el frente. Aprovechando el estruendo provocado por los hachazos del gigante Cassie, Blueno abre una puerta de aire, Erdor, justo detrás de 3 demoledores de la Frankie Family que se preparaban para disparar sus lanzacohetes portátiles. Táctica de desarme. Con movimientos mecánicos y precisos, dictados por sus años de entrenamiento en el Rokusiki, Blueno extiende las manos desde la dimensión paralela. Agarra los cañones de los lanzacohetes y los arrastra hacia el interior de su dimensión. Los demoledores caen de espaldas, jalando aire, con las manos vacías. Antes de que puedan gritar, la puerta de aire se sella con un destello translúcido, dejando solo el vacío. Sanbai-san. Nuestras armas nos están abandonando. Grita uno de los hombres, preso del pánico. Hay una sombra en el suelo que se traga el acero. 3. La detección del fantasma. Sanji, quien avanza por el flanco derecho de la plaza buscando un punto débil en las murallas secundarias, se detiene en seco. Su agudo instinto de combate y su experiencia lidiando con emboscadas en el Puffington le hacen notar un sutil cambio en la presión del aire detrás del vagón principal del Rocketman. El olor a ozono y la vibración de la piedra no coinciden con los impactos de los gigantes. Hay una rata grande moviéndose por debajo de las baldosas, murmura Sanji, dejando caer la ceniza de su cigarrillo mientras sus ojos se entrecierran con frialdad. Un truco bastante sucio para ser la justicia absoluta. Blueno, oculto nuevamente en su espacio dimensional, observa a la tripulación desde el reverso de la realidad. Ha neutralizado el 30% de la artillería pesada aliada en menos de 3 minutos sin recibir un solo rasguño. El parásito del CP-9 ha comenzado a devorar los recursos de la rebelión desde las sombras, transformando la retaguardia en una trampa de paranoia y desarme estructural. El sabotaje de Blueno se intensifica con una precisión matemática aterradora. La retaguardia de las fuerzas de Batter 7 se ha convertido en una zona de desconcierto absoluto. Sin necesidad de recurrir al intercambio directo de golpes, el agente del CP-9 está ejecutando un desmantelamiento logístico impecable que amenaza con dejar a los sombrero de paja completamente solos ante los gigantes de la corte. 1. El colapso de la línea de cañones. Sanbai ha logrado posicionar 3 de los cañones de demolición pesados, rescatados de los almacenes del dique 1, en una pequeña elevación de la plaza, apuntando directamente a las rodillas del gigante Oimo. Son la única esperanza de la Frankie Family para desestabilizar a los titanes. Fuego en el sector central. Preparen las mechas. Ruge Sanbai, agitando su espada. Pero la orden es interrumpida por un crujido seco en el espacio físico. Una hendidura horizontal se dibuja en el aire, justo a ras de los soportes metálicos del primer cañón. Blueno asoma los brazos desde su dimensión paralela, aplicando el Huankaku, ángulo de flexión, directamente sobre los ejes de torsión de la artillería, saboteando la mecánica. Al girar el metal como si fuera una simple puerta de madera, Blueno deforma los pernos de puntería y dobla las recámaras de acero de los 3 cañones. Cuando los operarios aplican las antorchas, la presión de la pólvora no encuentra salida por el cañón obstruido. ¡Corran! Van a estallar. Grita un demoledor. Las 3 piezas de artillería pesada revientan desde el interior en una serie de explosiones secundarias que llenan la retaguardia de metralla y humo negro, hiriendo a los artilleros y destruyendo la única ventaja de fuego a larga distancia que poseían los aliados. 2. La paranoia se extiende entre los demoledores. La Frankie Family, acostumbrada a las peleas callejeras y frontales de los muelles, no sabe cómo reaccionar ante un enemigo que ataca desde el tejido de la realidad. Cada vez que un pelotón intenta agruparse para recargar sus mosquetes, una compuerta invisible se abre bajo sus pies, tragándose los cajones de munición de Wapol Metal y los pernos de repuesto para luego cerrarse sin dejar rastro. Pérdida de armamento común. Los hombres miran sus cinturones. Los sables de abordaje y las pistolas de chispa han desaparecido de sus fundas en los momentos de mayor confusión por el humo. Aislamiento de mandos. Sanbai intenta reorganizar las filas, pero se da cuenta de que sus capitanes de escuadra están demasiado ocupados buscando en el suelo una amenaza que en realidad opera en una frecuencia dimensional diferente. Maldita sea, sal de ahí si eres un hombre de la marina. Brama Sanbai, lanzando tajos al aire ciego mientras la frustración se apodera de sus hombres. 3. El análisis de Sogeking. Desde la distancia, en lo alto del vagón blindado del Rocketman, Sogeking observa el patrón de las detonaciones en la retaguardia.
Su aguzada vista de tirador percibe el parpadeo translúcido de las puertas de aire que Blueno deja atrás antes de que la presión atmosférica vuelva a estabilizarse. Sogeking aprieta el agarre de su kabuto de compresión cinética. Sabe que si la Frankie Family pierde toda su artillería, la vanguardia se quedará sin cobertura ante la marea de infantería de marina que empieza a rodearlos desde los flancos. ¿Esa fruta del diablo está aislando nuestra retaguardia?, analiza Sogeking a través de los lentes de su máscara. Si no detengo el avance de los gigantes pronto, esa sombra nos va a desarmar por completo antes de que pisemos el tribunal. La Frankie Family se encuentra en su punto más vulnerable. Sin cañones, con la munición diezmada por el sabotaje y rodeados por una paranoia creciente. Blueno ha cumplido la segunda fase de su plan de guerrilla, dejando la plaza frontal madura para que Oimo y Cassie aplasten lo que queda de la rebelión. La paranoia en la retaguardia de la Frankie Family está a punto de hacer colapsar el frente aliado. Con los cañones reventados y las armas desapareciendo en el aire por el sabotaje dimensional de Blueno, los demoledores corren de un lado a otro disparando a las sombras. En medio de este descontrol, una figura se desliza con la elegancia de un espectro negro entre los vagones encallados del Rocketman. Sanji avanza en silencio, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de gala y un cigarrillo imperturbable encendido entre los labios. Él no se deja llevar por el pánico. Su mente funciona con la precisión fría de un estratega militar. 1. Rastreando la frecuencia del enemigo, Sanji sabe que para frenar un sabotaje invisible, primero hay que entender cómo se comunican las piezas en el tablero. Al llegar al vagón de cola, encuentra el cuerpo inconsciente de un comandante de la marina que cayó durante el impacto inicial del tren. Con un movimiento rápido de su pie, Sanji le da la vuelta al oficial y le arrebata de la cintura un Denden Musi de transmisión interna, un modelo táctico militar con auriculares blindados. Al colocarse el auricular, la voz chillona y alterada de Spandan reverbera desde la Torre de la Justicia. Reporte del ala frontal. Blueno. ¿Ya terminaste de desarmar a esa escoria de Batter 7? Oimo y Cassie están listos para aplastar a Sombrero de Paja, pero no quiero interferencias de artillería. Una voz profunda y calmada responde a través de la estática, viniendo directamente de las sombras de la plaza. La artillería pesada aliada ha sido neutralizada en un 80%, Spandan-sama. Estoy procediendo a aislar el flanco derecho del cocinero. Sanji exhala una larga bocanada de humo gris, con los ojos entrecerrados bajo su flequillo. Su instinto no le falló. El enemigo está usando la invisibilidad dimensional para que la tripulación se despedace entre sí por la confusión. 2. El enlace del fantasma. Conectando a la tripulación, Sanji no se lanza a ciegas a cazar a Blueno. Primero estabiliza el tablero. Utilizando las herramientas de comunicación del Rocketman y el cableado de alta frecuencia que los mecánicos de Galleila instalaron para las dinamos, Sanji piratea la señal del Denden Musi militar, puenteándola con los intercomunicadores de onda corta que lleva la vanguardia de los Mugiwara. Escúchenme bien, idiotas, la voz de Sanji resuena clara y cortante en los receptores de Zoro, Nami y Sogeking. Dejen de mirar al cielo. El tipo que nos está robando las armas no es un fantasma, es un usuario de fruta del diablo que abre puertas en el aire. Opera en una dimensión paralela justo debajo de nuestros pies. La alerta a los demoledores. Sanji patea una de las bocinas de alta potencia del Rocketman, conectándola a la frecuencia pirateada. Su voz retumba en toda la plaza frontal. Sanbai. Agrupen a sus hombres en círculos de espaldas. No dejen espacios vacíos en el suelo. Si el aire vibra detrás de ustedes, disparen al ras de las baldosas. El enemigo tiene cuerpo y sangra. 3. Cambiando la dinámica del combate, las palabras de Sanji actúan como un balde de agua fría para la Frankie Family. La paranoia se transforma instantáneamente en una furia organizada. Sanbai ordena a sus hombres formar falanges cerradas, apuntando sus armas cortas hacia el suelo, eliminando los puntos ciegos que Blueno estaba explotando. Al verse descubierto y notar que su factor sorpresa ha sido anulado por las comunicaciones del fantasma, Blueno se ve obligado a retrasar su siguiente asalto al flanco derecho. Siente la mirada fría de Sanji buscándolo desde la estructura del tren. Un contramovimiento interesante, cocinero de sombrero de paja, murmura Blueno, observando a Sanji a través de una rendija translúcida en el aire. Sanji arroja la colilla de su cigarrillo al suelo y la aplasta con la punta de su zapato. La retaguardia ya no está indefensa.
Con las comunicaciones restablecidas y la Frankie Family reorganizada, el fantasma de los Mugiwara ha tomado el control estratégico de las sombras, obligando al CP9 a jugar bajo sus propias reglas. Con la retaguardia estabilizada gracias a las directrices de Sanji, el foco de la batalla regresa con violencia a la vanguardia. Frente a las inmensas compuertas del segundo perímetro, los gigantes Oimoi casi siguen erigidos como torres inexpugnables de acero y carne. Detrás de ellos se alzan las fortificaciones intermedias de Enies Lobby. Una red de murallas de piedra reforzada, nidos de ametralladoras blindadas y baluartes de artillería que bloquean el acceso directo al edificio central de la corte. Para que la tripulación pueda avanzar, alguien tiene que demoler el paisaje. Roronoa Zoro da 3 pasos al frente, desinteresado en las estrategias de asedio convencionales. 1. El análisis del acero militar Zoro se detiene a 50 metros de la primera línea de murallas secundarias. A su alrededor, la marea de infantería de la marina intenta rodearlo con sables y bayonetas, pero el espadachín ni siquiera los mira. Sus ojos están fijos en la densidad de las fortificaciones. Las paredes no son de piedra ordinaria. Están revestidas con placas de hierro remachadas para absorber los impactos de cañón convencionales. Los ingenieros del gobierno mundial diseñaron este complejo bajo la premisa de que ninguna fuerza de infantería podría perforar el perímetro sin artillería pesada. Placas de hierro y granito de alta densidad, murmura Zoro, ajustando la bufanda negra alrededor de su cabeza. Un buen calentamiento antes de los tipos del Rokuseki. Zoro muerde con firmeza la empuñadura del Awado Ichimonji. En sus manos, la Sandai Kitetsu y la Yubashiri comienzan a dibujar arcos invisibles en el aire. La vibración residual de la tormenta del Aqua Laguna, que forzó a sus hojas a sincronizarse con la presión cinética del mar, fluye ahora a través de sus músculos. 2. Santoryu. Io Kintou, estilo de 3 espadas. Salto de la raya, un pelotón de 50 ejecutores de la marina, armados con hachas de abordaje, se lanza contra el flanco de Zoro. El espadachín flexiona las rodillas, acumulando la energía en sus pantorrillas, y sale disparado hacia adelante como un resorte de acero. El avance cortante. Zoro cruza el pelotón en un parpadeo a ras de suelo. No hay intercambio de golpes. Solo se escucha el silbido limpio de 3 hojas cortando el aire simultáneamente. Los 50 soldados caen de rodillas con sus armas partidas a la mitad. Antes de que sus cuerpos toquen las baldosas, Zoro ya se ha impulsado hacia el aire, utilizando la base de una torre de vigilancia como plataforma de despegue. En el aire, casi nota la trayectoria del espadachín e intenta interceptarlo con un hachazo descendente de su enorme hacha de batalla. El filo del gigante pasa a milímetros de las botas de Zoro, astillando el suelo con un estruendo brutal, pero la velocidad del Mugiwara ya lo ha colocado por encima del alcance del titán, directamente frente a la gran muralla fortificada. 3. Demoliendo el perímetro. Santoryu. Yuki Yusume Zoro se sostiene en el aire por una fracción de segundo, suspendido frente. Si te acercas demasiado, los tiradores de la retaguardia te rodearán. Esos escudos están mejor forjados que los de la plaza frontal, responde Zoro, escupiendo un hilo de sangre mientras coloca el Awado Ichimonji en su boca. Pero todo lo que está hecho de metal puede ser cortado. 3. El choque de disciplinas. El comodoro de la marina da un paso al frente de la falange. Sus puños están recubiertos con guanteletes de hierro reforzado con remaches neumáticos. Aplicando una variante básica del Tekai aprendida en los campos de entrenamiento de los vicealmirantes, el oficial intercepta un pedazo de escombro que Sanbai le arroja, pulverizándolo de un solo puñetazo limpio. Táctica de contracarga. La infantería de élite no solo se defiende. Utiliza los escudos de presión para empujar a los demoledores de Galleila hacia los flancos, donde los nidos de ametralladoras secundarias, que sobrevivieron al ataque de Sogeking, abren fuego cruzado. El canal de 60 metros que Zoro había abierto comienza a cerrarse bajo el peso de la disciplina militar del gobierno mundial. La plaza del segundo perímetro se transforma en un cuello de botella mortal. La Frankie Family, debilitada por la desaparición de sus suministros a manos de Blueno, empieza a retroceder ante el avance implacable del puño de la ley. Los sombrero de paja han encontrado un enemigo que no se dispersa ante la fuerza bruta, obligando a la tripulación a buscar una solución técnica inmediata antes de quedar completamente sepultados bajo las botas de la marina. La falange blindada de la marina de élite avanza centímetro a centímetro, comprimiendo el espacio en el canal central. El silbido de los proyectiles perforantes de largo alcance y el avance rítmico de los escudos de presión tienen a los carpinteros de Galleila contra las cuerdas.
Zoro está listo para chocar de frente contra la masa metálica, pero Nami da un paso adelante, interponiéndose entre el espadachín y la línea de fuego. Frente a una formación militar tan geométrica, la fuerza bruta es un desperdicio. Es hora de alterar las variables del entorno. 1. Manipulación de presión en espacios confinados. Nami ensambla las 3 secciones de su Perfect Climate Act. El diseño mejorado en Water 7 no solo permite generar burbujas de aire elementales, sino que interactúa directamente con la energía cinética y las corrientes térmicas residuales que el Rocketman dejó atrapadas en el callejón de piedra tras el impacto. El análisis de la corriente. Las altas paredes de las fortificaciones secundarias forman un cañón estrecho. El calor de los incendios de la plaza y el aire frío que entra desde la neblina del Aqua Laguna chocan en este punto exacto. Inyección de esferas térmicas. Nami gira el bastón sobre su cabeza a gran velocidad. Expulsa una ráfaga densa de Advals, esferas de calor, directamente hacia los techos del pasaje, mientras siembra el suelo con Cold Balls, esferas de frío, que se evaporan al contacto con el granito. Si la marina quiere usar la geometría, yo usaré la termodinámica, murmura Nami, con una sonrisa de confianza absoluta. 2. El espejismo ciclónico. Rompiendo la puntería de élite, los tiradores de la retaguardia de la marina apuntan con sus rifles de cerrojo, fijos en la silueta de Zoro. El Comodoro da la orden de disparar una descarga masiva de munición perforante. Las flechas del gobierno mundial salen disparadas con un rugido mecánico. Sin embargo, los proyectiles no llegan a su destino. Al cruzar la zona alterada por Nami, la diferencia extrema de temperatura en el cañón de piedra genera un cambio abrupto en la densidad del aire. Efecto de refracción atmosférica. El aire caliente ascendente y el aire frío descendente crean un microclima de alta presión. Las balas de la marina entran en un vacío térmico que distorsiona la luz visible y altera la fricción aerodinámica. Las trayectorias lineales de los proyectiles se curvan violentamente hacia las paredes, impactando contra el granito en lugar de tocar a los piratas. Para los soldados, los Mugiwara parecen haberse disuelto en un parpadeo de aire tembloroso, como un espejismo en el desierto. 3. Fuego de respuesta. El Fata Morgana del clima. La falange blindada detiene su marcha, confundida por la repentina niebla térmica que nubla sus miras telescópicas. El Comodoro intenta usar su Tekai para avanzar a ciegas, pero Nami ya ha completado la segunda fase de su ataque. Con un movimiento seco del Perfect Climate Act, conecta las corrientes térmicas con las microdinamos cinéticas de la retaguardia, liberando una corriente de aire invertida. Fata Morgana, espejismo de 5 vías. El aire distorsionado replica la imagen de Zoro en 5 puntos diferentes del callejón. Los soldados de élite giran sus escudos en todas direcciones, rompiendo la formación compacta que los hacía invulnerables. Ahora, Zoro. Grita Nami, manteniendo el control del flujo atmosférico con su bastón. Sus escudos ya no están entrelazados. La infantería de élite del gobierno mundial ha perdido su mayor ventaja: la disciplina y la línea recta. Desviando los proyectiles del enemigo mediante la física pura del clima en interiores, la gata ladrona ha transformado una fortificación militar inexpugnable en un laboratorio de ilusiones ópticas, dejando el frente enemigo completamente abierto para el golpe de gracia de la vanguardia. La disolución de la falange blindada gracias al espejismo climático de Nami permite un respiro a la vanguardia, pero la marina de élite reacciona rápido. Al ver frustrado su avance por el callejón central, los oficiales de la retaguardia ordenan desviar el fuego de los nidos de ametralladoras secundarias hacia el flanco derecho de la plaza. Su objetivo estratégico es brutalmente simple: eliminar a los King Bulls, Sodoma y Gomorra. Sin las bestias de la colina, las Fuerzas Unidas de Water 7 perderán la capacidad de cargar contra el edificio de la corte y transportar los arietes mecánicos. Las ráfagas de proyectiles pesados empiezan a morder el pelaje de las gigantescas criaturas, que rugen de dolor. 1. El escudo de piel y músculo. Warpoint. Al notar el peligro, Tondi Chopper salta desde los vagones del Rocketman y se interpone directamente entre la línea de fuego de las ametralladoras y el herido Gomorra. Sabe que las bestias están agotadas por el esfuerzo del desembarco y el sabotaje previo de sus arneses. Chopper muerde su primera Rumble Ball, alterando instantáneamente las longitudes de onda de sus transformaciones lógicas mediante la estimulación celular. Warpoint, forma de defensa avanzada. Los músculos y el pelaje de Chopper se expanden a una velocidad exponencial, transformándolo en una inmensa esfera de pelo hiperdenso de más de 5 metros de diámetro. Disipación cinética. Las ráfagas de proyectiles militares impactan de lleno contra la barrera de pelo.
En lugar de perforar, la densidad de las fibras, reforzadas por la energía de la Rumble Ball, absorbe el impacto de las balas y las frena en seco, haciéndolas caer al suelo de granito como simple plomo deformado. No dejaré que lastimen a Sodoma y Gomorra. Grita la voz de Chopper, resonando desde el interior de la gigantesca masa de pelaje. Ellos nos trajeron hasta aquí y son nuestros nakamas en esta batalla. 2. La transición táctica. Heavy Point y la contracarga. El fuego de las ametralladoras cesa por un instante cuando los artilleros de la marina se quedan sin munición en las cintas de carga. Chopper no pierde un segundo. Aprovecha la ventana táctica para encoger su pelaje y mutar su estructura molecular hacia su forma antropomórfica más pesada. Heavy Point, forma pesada. Chopper se convierte en un coloso de puro músculo y peso óseo. Utilizando la inercia del pelaje comprimido, acumula la energía cinética en sus hombros y se lanza al frente para ejecutar una defensa dinámica. En lugar de esperar el ataque, destruye la posición del artillero antes de que puedan recargar. Con un rugido, Chopper embiste la barricada de sacos de arena y acero donde se ocultaba el primer nido de ametralladoras pesadas. Su fuerza es tal que dobla a los cañones de las armas y arroja a los 3 operadores de la marina contra las estructuras adyacentes, despejando por completo el flanco derecho de la plaza. 3. Estabilizando a los titanes de la colina mientras Chopper mantiene a raya a los pelotones de infantería que intentan rearmarse, Sanbai y los demoledores aprovechan la cobertura para vendar las heridas de Gomorra y ajustar los cabos de arrastre que aún quedan útiles tras el sabotaje de Blueno. A través del intercomunicador pirateado por Sanji, la voz de Sogekin resuena con fuerza desde las alturas. Bien hecho, Chopper. Mantén esa línea de defensa un momento más. Los gigantes están perdiendo el ritmo de ataque gracias a la distracción de Luffy. Si proteges a los Bulls, tendremos el transporte listo para cuando el muro caiga. Chopper adopta una postura de combate en su forma pesada, con los puños apretados y el rostro serio, cubierto de polvo de granito. Al transformar su cuerpo en una fortaleza móvil, el médico de los Mugiwara ha anulado la ofensiva lateral del gobierno mundial, asegurando la supervivencia de las bestias de la colina y manteniendo viva la única fuerza de carga pesada que poseen los aliados. El flanco derecho resiste con garras y pezuñas. Mientras la vanguardia y los flancos se desangran en una guerra de posiciones contra la marina de élite, el edificio judicial de la corte mantiene su propio foco de tensión en los balcones inferiores. Ahí, rodeado por destacamentos de la Guardia Judicial y bajo la estricta vigilancia de los agentes del CP9 que aún no bajan a las plazas, Franky permanece de rodillas, con las muñecas aprisionadas por pesadas esposas de acero balístico unidas a las cadenas de anclaje del muro. Spandam, observando el mapa de la plaza desde la barandilla con su Denden Musi dorado en la mano, suelta una carcajada histérica al ver el colapso de los cañones aliados por el sabotaje de Blueno. Es inútil. Toda esa escoria de Batter 7 y los Mugiwara van a ser aplastados en las puertas. Grita el director del CP9, pateando el suelo. Y tú, maldito desecho de la Franky Family, te pudrirás aquí antes de que te saquemos los planos de Plutón de la cabeza. Franky baja la cabeza, dejando que su copete azul caiga sobre sus ojos. Pero detrás de las gafas oscuras, sus ojos analizan los pistones hidráulicos y los remaches de las cadenas que lo sujetan. 1. La termodinámica de la liberación. El Fresh Fire interno. Franky sabe que el acero militar común tiene un punto de fatiga térmica muy preciso. Aunque sus brazos exteriores están inmovilizados, su anatomía de cyborg alimentada por cola le permite manipular los sistemas de combustión de su pecho de manera independiente a sus extremidades. Compresión de presión. Activando las válvulas secundarias de su estómago nevera, Franky corta el flujo de refrigerante hacia sus conductos pulmonares. Deja que la última botella de cola fermente a alta presión, elevando las revoluciones de su dinamo digestivo hasta que su pecho comienza a emitir un resplandor anaranjado y un denso vapor caliente sale de sus comisuras labiales. El foco térmico. Concentrando todo el gas acumulado en el inyector de su garganta, Franky apunta directamente hacia el eslabón central de las cadenas de la pared, el punto donde se une el anclaje de ambos brazos. «Oye, jefe de pacotilla», murmura Franky con una sonrisa cínica. Deberías revisar el manual de ingeniería de tus juguetes. El acero se dobla si le pones suficiente sabor. 2. El estallido de la forja corporal. Con un rugido, Franky abre la boca y desata el Fresh Fire, fuego fresco, a quemarropa. Análisis del impacto térmico. En lugar de lanzar una llamarada expansiva para atacar a los guardias, Franky concentra el fuego en un chorro cónico de plasma a más de 1200 grados. El impacto directo del calor extremo contra las cadenas de acero balístico provoca una expansión molecular inmediata del metal.
Las bisagras oxidadas y los pernos de la corte se vuelven maleables en cuestión de 5 segundos, perdiendo toda su resistencia estructural. ¿Qué demonios? El cyborg se está incendiando a sí mismo. Grita uno de los guardias, retrocediendo ante la intensa ola de calor que emana del cuerpo de Frankie 3. Rompiendo las cadenas del gobierno mundial aprovechando que el metal de los grilletes está al rojo vivo y en su punto crítico de debilidad, Frankie tensa los pistones hidráulicos de sus hombros de cyborg. Con un grito de pura fuerza bruta, Super. Tira hacia adelante de sus brazos. El acero ablandado por el fuego cede con un chasquido metálico ensordecedor. Los remaches de la pared saltan como tapones de corcho, destrozando parte de la mampostería de la corte judicial. Frankie cae de pie en el balcón principal, libre de sus ataduras, sacudiéndose las chispas de los hombros mientras sus puños de hierro vuelven a estar operativos. Ahora sí comenzó mi espectáculo, idiotas. Brama Frankie, golpeando sus nudillos de metal para hacerlos resonar. Abran paso, porque el desmantelador de Bater 7 va a demoler este tribunal desde adentro. Con Frankie rompiendo sus cadenas mediante la pura física de su combustión interna, el CP9 pierde el control del prisionero clave en su propia base. El cyborg está suelto, su sistema de cola está al 100% y la arquitectura interna de Enies Lobby está a punto de conocer el verdadero significado del desguace industrial. Desde lo alto del vagón principal del Rocketman, Sogekin sabe que el frente aliado no resistirá 5 minutos más si los gigantes Oimo y Cassie continúan barriendo la plaza con sus armas del BAF. Con el canal central colapsado por la infantería de élite y los suministros desapareciendo por el sabotaje de Blueno, el tirador decide que es hora de dejar de esconderse en las sombras. Es el momento de sacarse la 10. No con violencia, sino. Es el Aniki. El Aniki está libre. Braman los demoledores, reagrupándose detrás de los King Bulls. Frankie no viene a dar órdenes. Viene a limpiar el terreno. Con Oimo y casi abriendo el paso central a base de hachazos limpios, las fuerzas secundarias de la marina intentan rodear los flancos con vehículos de artillería ligera de 3 ruedas y barricadas móviles de hierro. El combustible del cyborg. Frankie abre la placa blindada de su estómago, revelando 3 botellas de cola nuevas instaladas a presión en los muelles de su nevera interna. Las válvulas neumáticas de sus hombros silban mientras la presión del gas licuado fluye por sus mangueras internas hacia sus antebrazos. 2. Despliegue del fuego corporal. Master Nail, un pelotón de 50 ejecutores de la Marina, equipados con trajes ignífugos de asbesto y lanzallamas de corto alcance, intenta frenar el flanco izquierdo del avance aliado para evitar que la Frankie Family se acople a la carga de los gigantes. Frankie da 3 pasos al frente, plantando sus inmensas botas de metal en el suelo, y une sus 2 antebrazos, alineando los inyectores térmicos integrados en sus muñecas de hierro. A un lado, aficionados de la marina. Ruge Frankie. El verdadero fuego se cocina con gas de cola. Fresh Fire avanzado, Master Nail. En lugar de una llamarada cónica estándar, Frankie utiliza la compresión de sus pistones hidráulicos para disparar una ráfaga continua de proyectiles de plasma ígneo líquido a alta velocidad. El fuego corporal cruza la plaza libre como una cortina de meteoritos neumáticos. El calor es tan intenso que los trajes de asbesto de la marina comienzan a fundirse antes de que las balas de fuego impacten en los tanques de combustible de los lanzallamas enemigos. Las explosiones secundarias iluminan la plaza, destruyendo las barricadas móviles y creando una zona de fuego que impide que los refuerzos de la retaguardia militar rodeen a los King Bulls, Sodoma y Gomorra 3. La consolidación del frente unificado con la plaza libre de infantería ligera gracias a las ráfagas ígneas de Frankie, el cyborg se acopla perfectamente a la vanguardia de los Mugiwara. Se coloca al lado de Zoro y Sanji, quienes observan la potencia de fuego del carpintero con una sonrisa de complicidad táctica. Nada mal para ser un montón de chatarra, pervertido, comenta Sanji, encendiendo un nuevo cigarrillo con las chispas residuales del aire. Esto no es nada, risos. Apenas estoy calentando las calderas. Responde Frankie, golpeando sus nudillos de metal para recargar sus sistemas cinéticos. El frente aliado ha completado su metamorfosis. Con los gigantes rompiendo las defensas de granito en las alturas, Sogekin liderando la narrativa del honor, y Frankie desatando la física de su fuego corporal en el suelo, la fuerza unificada de Bater 7 ha dejado de defenderse. Son un motor de demolición imparable que avanza en línea recta hacia el portal principal de la corte judicial, destruyendo 50 años de historia militar con cada metro conquistada. Con el frente de batalla totalmente unificado, la energía de la rebelión alcanza su punto de máxima presión molecular.
Las mentiras del gobierno mundial se han disuelto, Frankie ha sembrado el caos con su fuego de cola y los gigantes del Bath barren la infantería como si fuera paja. Sin embargo, para penetrar el corazón del tribunal, aún queda un obstáculo crítico. Las inmensas compuertas reforzadas del segundo perímetro, un muro de acero balístico diseñado para resistir bombardeos navales de Booster Call. Es aquí donde la lealtad y la fuerza bruta de las bestias de la colina se convierten en la clave de la victoria. Sodoma, el gigantesco King Bull de la Frankie Family, herido pero impulsado por los gritos de su tripulación, se sitúa a la vanguardia absoluta 1. El impulso cinético de la bestia, a pesar de los impactos de metralla que ensucian su grueso pelaje, Sodoma dobla sus patas delanteras, hundiendo sus pezuñas en las baldosas agrietadas de la plaza. Los carpinteros de Galleila, coordinados por Paulie, han fijado a sus costados los restos de los arietes mecánicos del dique 1, reforzados con vigas de hierro estructural. Sodoma. Todo depende de ti, amigo. Grita Sambai, aferrado a las riendas de cuero desde la plataforma superior. Llévanos al otro lado de esa maldita muralla. El King Bull suelta un rugido gutural que hace vibrar los cimientos de las torres colindantes. Sus ojos amarillos se fijan en el centro geométrico de las compuertas del segundo perímetro. Impulsado por una fuerza puramente mecánica y el deseo de salvar a sus amos, la bestia arranca, acelerando sus más de 40 toneladas de peso en una línea recta perfecta. 2. La física de la embestida. Rompiendo el umbral de resistencia al notar la carga, los últimos nidos de artillería pesada de la corte judicial intentan concentrar su fuego en la cabeza de Sodoma. Los proyectiles perforantes muerden su armadura de sujeción, pero el King Bull no reduce la velocidad. Su inercia es ya incontrolable. Oimo y casi se colocan a sus flancos, utilizando sus inmensos escudos redondos del Bath para formar una pantalla protectora en forma de V, desviando las ráfagas de la marina hacia los lados y manteniendo limpio el vector de impacto de la bestia. Colisión por energía de impacto, $. La masa de Sodoma combinada con la velocidad de su carrera genera una energía cinética masiva concentrada en la punta de los arietes de hierro. Al impactar directamente contra la unión de las compuertas blindadas, la fuerza no se disipa hacia los lados. Penetra en los pasadores hidráulicos del gobierno mundial. El acero balístico se deforma instantáneamente con un estruendo sónico que se escucha en toda la isla 3. El umbral ha sido superado. Las compuertas del segundo perímetro ceden. Los pernos de sujeción de 10 pulgadas saltan disparados hacia el interior del patio de la corte como proyectiles de artillería, y las inmensas hojas de acero se abren de golpe, dobladas y desquiciadas de sus rieles. Sodoma entra derrapando en el segundo sector de Enies Lobby, levantando una densa nube de humo, chispas y polvo de granito. Aunque sus rodillas flaquean por el impacto y el esfuerzo extremo, la bestia se mantiene en pie lo suficiente para emitir un rugido de victoria antes de dejar que la Frankie Family desembarque directamente en el patio interior. El segundo perímetro ha caído. Grita Paulie, saltando desde el ariete con sus cuerdas listas para asegurar la zona. La plaza interior está abierta. Luffy, quien ya rebotaba entre los techos del patio, suelta una carcajada salvaje al ver entrar al ejército aliado. Con las compuertas reventadas por la carga de los reyes de la colina, el corazón administrativo del gobierno mundial está completamente expuesto. La vanguardia unificada ya no tiene muros que la detengan. El asalto final al edificio de la corte es ahora una realidad irreversible. El colapso de las compuertas del segundo perímetro y la entrada triunfal de Sodoma en el patio interior obligan a Blueno a cambiar drásticamente su enfoque. El desmantelamiento sutil de la retaguardia ya no es suficiente. El ejército de Batter 7 está cruzando el umbral hacia el edificio de la corte a una velocidad que compromete la defensa absoluta de Enies Lobby. Sin embargo, cuando el agente del CP9 intenta abrir una nueva puerta de aire, Air Door, para cortar las líneas de suministro de los carpinteros en el cuello de botella de las compuertas caídas, se encuentra con un muro que no está hecho de piedra, sino de ingeniería naval y disciplina gremial. 1. El bloqueo estructural de Paulie, el capataz del dique 1, no es un pirata improvisado. Como estratega de los astilleros de Galleila, entiende que el mayor peligro para un ejército en avance es un enemigo invisible que ataca los puntos de pivote. Recordando las advertencias transmitidas por Sanji a través de los Denden Mushi, Paulie despliega su contraestrategia logística. Nudos de tensión industrial. En lugar de lanzar sus cuerdas para atacar, Paulie y un pelotón de 20 carpinteros de élite clavan inmensas estacas de acero de alta resistencia en las grietas del granito del suelo y de las compuertas dobladas por Sodoma. El enrejado de acero y cáñamo.
Utilizando su técnica de rope action, acción de cuerda, Paulie teje una red tridimensional hiperdensa de cabos industriales reforzados con filamentos de alambre, cruzando el aire a ras de suelo en un patrón de cuadrícula perfecta. Tensar a babor. Aseguren los pernos de torsión. Brama Paulie, con su puro balanceándose entre los dientes. Si esa sombra quiere abrir una puerta en este sector, va a tener que lidiar con la tensión de 10 toneladas de cuerda náutica. 2. La resistencia física contra la dimensión del aire cuando Blueno asoma los brazos desde el espacio asincrónico para decolar el eje del ariete principal, el espacio tridimensional reacciona de forma física. Las cuerdas de Paulie, dispuestas en una red de alta tensión cinética, detectan el sutil cambio de presión atmosférica del Erdor. Al abrirse la compuerta translúcida, el aire de Enies Lobby es succionado hacia el vacío dimensional, pero la malla de cuerdas de Galleila, diseñada para resistir el embate de los vientos del Aqua Laguna, se tensa instantáneamente alrededor del perímetro de la puerta de Blueno. Contrapresión mecánica. Los cabos de alambre y cáñamo actúan como un torniquete físico sobre la abertura del CP9. Cuando Blueno intenta deslizar su cuerpo hacia afuera, las cuerdas superpuestas bloquean su vector de movimiento. La fricción del material es tan alta que el agente del gobierno se ve obligado a aplicar el TECAI en sus antebrazos para evitar que la presión de las cuerdas le destroce las mangas de su traje de gala 3. La retirada táctica del agente Tilestone, al ver el parpadeo de la puerta de aire atrapada en la red de Paulie, levanta su inmenso martillo de demolición de 2 toneladas, cuyos remaches de guapo metal brillan con chispas residuales. Te tengo, maldita rata de las sombras. Ruge Tilestone, descargando un golpe descendente directamente sobre el nodo de cuerdas en tensión. El impacto del martillo contra el suelo genera una onda expansiva de vibración molecular que viaja a través del tejido de la red. Sabiendo que el factor sorpresa se ha disuelto por completo y que la resistencia técnica de Galleila está anulando su movilidad dimensional, Blueno cierra la compuerta de golpe, retrocediendo hacia las profundidades de su dimensión paralela justo antes de que el martillo de Tilestone pulverice el adoquín. El sabotaje de Blueno se ha complicado de forma irreversible. Los capataces de Bater 7 han transformado el campo de batalla en una estructura geométrica de alta tensión donde cada palmo de aire está vigilado por la física de los astilleros. El CP9 ya no puede operar con impunidad en la retaguardia. La logística de la rebelión resiste firmemente el embate de los asesinos. Con la dimensión de aire de Blueno temporalmente repelida por la red de alta tensión, el pasillo del segundo perímetro se convierte en un escenario de combate táctico puro. Al notar que el sabotaje ya no es una opción viable debido a la contramedida de los carpinteros, un destacamento de 30 agentes de la Guardia Judicial Interna, entrenados en las bases del Rokusiki, las 6 formas, avanza a gran velocidad desde los pasillos laterales del patio de la corte. Utilizando el SORM, afeitar, los agentes se desplazan en ráfagas de velocidad que superan la percepción visual del ojo humano común, dejando solo estelas de polvo flotando sobre las baldosas. Sin embargo, Paulie no se deja amedrentar por los trucos de velocidad militar. 1. La física de la tracción. Estilo de cuerda industrial. Paulie sabe que la velocidad del Zoru depende de un principio físico muy simple. El impacto repetido y explosivo de las piernas del usuario contra una superficie sólida para generar impulso. Si se altera la tracción del suelo, la técnica colapsa. Despliegue del cableado de alta resistencia. Metiendo las manos en sus bolsillos modificados, Paulie libera simultáneamente 6 bobinas de cuerda náutica con alma de acero templado, un material flexible pero inelástico utilizado para el anclaje de buques de gran tonelaje en el dique 1. Rope Action. Timberridge, nudo de leñador. Con movimientos de muñeca que imitan el látigo de una grúa industrial, Paulie lanza los cabos a ras de suelo, haciendo que las cuerdas giren sobre sí mismas y se enrollen de forma autónoma en las bases de las columnas del patio. No me importa que tan rápido golpeen el suelo con sus botas de la marina. Brama Paulie, exhalando una densa bocanada de humo de su puro. Si no hay fricción limpia, sus patadas solo sirven para romper el aire. 2. Rompiendo el Zoru en el aire, 2 agentes del CP9 menor se lanzan en un vector diagonal, utilizando el Zoru para aparecer directamente sobre los hombros de Paulie con sus dedos rígidos en postura de Shigan, pistola de dedos. Antes de que las falanges de los asesinos toquen su abrigo, Paulie ejecuta una maniobra de tensión refleja. Acción de cuerda. Round turn, giro completo. Paulie tira de los cabos principales con la fuerza de sus hombros curtidos por el astillero. Las cuerdas de acero, suspendidas a 20 centímetros del suelo, se tensan instantáneamente con la rigidez de barras de hierro.
Los agentes en mitad de su carrera de alta velocidad tropiezan de lleno contra la línea invisible. La transferencia de energía cinética es brutal. Debido a la velocidad que llevaban, el impacto contra el cable de acero les fractura las espinillas y los hace rodar por el suelo de granito, perdiendo por completo la inercia del Rokusiki y quedando a merced de los pesados sables de los demoledores de la Franky Family. Continuará. Ya sin nada más que decir, cualquier recomendación para la historia o que pidan historias de otras temáticas, comenten y estaré pendiente. Ahora sí, hasta luego.